Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Es propicio de repente, o propicia la mañana para poder conversar un poquito sobre poesía, pero no cualquier poesía, sino poesía útil, poesía enfocada en hacernos mejores seres humanos, en ayudarnos a crecer como personas, en poder afrontar de repente situaciones difíciles en nuestras vidas. Con esa perspectiva nace desde adentro de Sara Garza, con la proyección de que no existe situación, incluso por más complicada que para nosotros pueda parecer, que no sea surfeable, que no sea tratable, que no se pueda uno vencer, ¿no? Bueno, mi perspectiva va a ser básicamente sobre la poesía. Este es un libro inusual en la literatura sanmartinense e incluso amazónica. No hay un referente inmediato, además obviamente del libro desde adentro de Sara, que involucre la poesía como un mecanismo útil para la terapia, para las terapias de las personas, siguiendo una prerrogativa importante, que el dolor es necesario, que el dolor no debe ser reprochado, no debe ser aislado, sino que todo lo contrario, debe ser aceptado para uno poder canalizar todo este dolor para poder hacerse mejor persona. No crean que esta etapa de adolescencia que ustedes están viviendo, que nosotros hemos vivido, es un basamento o una fuente de problemas, de complicaciones, que de repente nuestros padres no lo entienden. Ellos también han vivido lo mismo que ustedes. Claro que sí, de repente en otras épocas, pero siempre hay que dar a conocer nuestras inquietudes. No es bueno callar. Desde adentro es un poemario que tiene 3 segmentos. El primero es el dolor, como les venía manifestando. El segundo, cuando ya se ha identificado este dolor, cuando ha existido este estallido de sentimientos que se han plasmado en cada uno de los poemas de este segmento, pasa la transición o transformación, donde el ser es moldeable, se funde, se malea para poder transformarse en un nuevo ser, que es la tercera etapa. Mejor dicho, todo problema siempre, cuando hay voluntad de por medio, tiene solución. La literatura plasmada de esta perspectiva, de esta forma, nos sirve no solamente como un principio bibliográfico, sino como un compañero que puede estar con nosotros siempre, cuando tiene algún problema, alguna dificultad, e inmediatamente acude al libro para poder leer. Como por ejemplo, veo mi enojo. Hay que fijarse en los términos que utiliza la autora, que no se intimida, es desinhibida.
los dice tal y cual sale. No tiene miedo, el papel aguanta todo en esta etapa. Hay una bronca contra mí por haber estado en una posición denigrante y me caliento conmigo ante la posibilidad de repetir. Cuando lo veo, algo en mí se empieza a abrir, oídos, estómago, y cambio de posición y ya no quiero volver a lo anterior. Quiero estar atenta, sin ser paranoica, y quedo triste de notar el enojo conmigo misma. Quiero reconciliarme conmigo. Básicamente, los poemas que se plasman en este libro obedecen a un concepto inicial, de repente de forma no pensada, de repente de forma involuntaria, pero sí hay un patrón que se hilvana, que es la rabia, el sentimiento, la emoción del instante, la emoción misma. Aquí en la Amazonía solamente se han visto casos particulares de escritores que han enfocado su literatura en un segmento determinado, básicamente la literatura infantil, pero en literatura que se amarre con otras áreas, como en este caso la psicología, no tenemos referente. El único referente que se hace a través de la poesía es la de Sara Garza. Otro referente tal vez sea el de Melissa Beco, pero Melissa Beco ha afianzado su proyección, su línea más con la prosa y menos con este concepto de derrochar la fuerza interior para poder uno salir adelante como ser humano, como persona. Está también otra de las personas involucradas en este libro, que es Inés, que es quien hace este hermoso lienzo de la carátula. Creo que ellas dos son las que más han vivido este libro para poder darnos el producto final. Agradecerles porque siempre en las circunstancias sanmartinenses, peruanas mismas, es complicadísimo publicar. No es un negocio para ganar. El que apuesta por escribir, el que apuesta por hacer literatura, está apostando íntegramente para hacer negocio con el alma, sabiendo que la satisfacción personal de uno como escritor es a través de la lectura del otro. No hay otra satisfacción más, pero tampoco mayor, considero yo, ¿no? Muchas gracias, Sara. Gracias, Ricardo. Vamos a escuchar a la psicóloga y artista plástica Inés García, quien nos va a comentar el trabajo de la imagen, las ilustraciones que acompañan el libro interiormente y la hermosa portada que podemos ver el cuadro en vivo acá. Buenos días con todos los presentes. Es la primera vez que me presento, no de esta manera, y me tienen que entender que soy un poquito nerviosa, pero me alegra ver muchas caritas jóvenes en este encuentro artístico, ¿no? Porque en las caritas jóvenes podemos ver la potencia que hay más adelante, ¿no? Inclusive ahora, si ustedes hacen de esas habilidades un desarrollo, ¿no? Bueno, mucha intro, ¿no, chicos? Mi nombre es Lidia Inés García Tuesta, tengo 30 años, también soy psicóloga y me da gusto estar presente con ustedes aquí. Estoy muy contenta de poder estar junto a mi colega Sara y junto a
Ricardo, ¿no? Me pone muy contenta, muy alegre. Y les puedo comentar algo, chicos. Mi experiencia haciendo los dibujos, es decir, pasando de las palabras a los trazos, es una experiencia para mí única. Cada experiencia es única. Ha sido muy gratificante, ha sido profunda. Quizás nosotros al principio, o bueno, en mi caso, ¿no? He leído los poemas, las poesías, y quizás en el momento me he conectado bastante con la autora, ¿no? Me he conectado con las palabras que ella ha podido mencionar, me he conectado bastante, pero al final, el final, digamos, de la trayectoria es conectarse con uno mismo, ¿no? Al final pasé como una transición, ¿no? De que estaba conectándome con la autora y luego pasé a mí misma, ¿no? Así sin darte cuenta. Entonces empezaba a un poco mirar como dice como dice el tema, ¿no? Desde adentro. Empecé a mirar hacia el fondo y sin ni siquiera pensar voy a mirar hacia el fondo, sino que los mismos poemas hacían que yo profundice de esa forma, ¿no? El arte es una forma de conexión, ¿no? No es, digamos, tan simple como se podría pensar, ¿no? El arte es profundo, el arte saca algo de ti, ¿no? En todas sus facetas, ya sea en la poesía, ¿no? En la pintura, es una forma de arte. Y todos tenemos una forma de arte, es solo que debemos descubrirlo, ¿no? Muchos pensarán, yo no sé cuál es mi habilidad, pero todos tenemos una habilidad, ¿no? Y eso es lo que me gusta, me fascina. En este caso, las poesías de mi colega son una forma de profundizar, ¿no? Son una forma de envolverse, una forma de reflexión, una introducción, ¿no? Un proceso y un final. Es encontrar ciertas situaciones que nos pasan, ¿no? Y es como empezar a procesar eso y al final sale un resultado que es una reflexión, ¿no? Una reflexión que al final todos etapas o acontecimientos que nosotros tenemos normalmente. Entonces, nosotros, en mi caso, he conectado, ¿no? He conectado bastante. A veces, al principio, me ha sido un tanto, en algunas poesías, a encontrar un poco de contradicción, ¿no? O sea, conmigo misma, es decir, he encontrado contradicciones, me encontraba con digamos, mis sombras, mis luces, o encontraba alegría, o encontraba alguna tristeza, pero siempre sacaba una reflexión al final, ¿no? Es algo natural en el ser humano tener tristezas, es natural llorarlas, es natural estar alegres o tristes. Entonces el libro refleja esas facetas, ¿no? Que uno pasa. Con respecto al lienzo, que lo pueden divisar, el cuadrito, el lienzo, ¿qué quiere decir, chicos? El lienzo quiere decir, digamos que no es tan importante el tema de fijarnos mucho en el tema de lo externo, ¿no? De la apariencia, digamos. No es tan importante. Lo importante es abrirnos al mundo que tenemos dentro. ¿Qué es lo que quiere decir el dibujo? Lo que yo llevo dentro. Como podemos ver, hay luz y hay sombra. No sé si se fijan, hay una luna y hay todo un pasto libre con luz, ¿no?
lo que todos llevamos, una luz y una sombra. Entonces, lo que yo puedo sentir con respecto al dibujo es que todos tenemos un bosque interior que de repente no lo hemos descubierto, ¿no? No lo hemos pensado, o de repente por tantas tareas que tenemos en el colegio, tantas cosas, vivimos distraídos de esto, ¿no? De nuestro interior, de fijarnos en lo que sentimos, de, digamos, ver qué tengo adentro, ¿no? Y justamente es esto, abrirnos a sentir lo que llevamos dentro, ¿no? La luz y la sombra, aceptar esa luz y esa sombra que nosotros tenemos. Es decir, la luz y la sombra, ambos son ayuda, porque en realidad siempre decimos, ¿no?, que la sombra, bueno, es algo malo, ¿no? Podemos pensar que es algo malo, pero no, la sombra también nos ayuda a reflexionar y nos ayuda a sacar, digamos, de lo malo lo bueno, ¿no? Y de lo bueno, muchas veces potenciarlo a algo, digamos, mucho más bueno, ¿ya? Pongámoslo de esa forma. Entonces, ¿quién de nosotros no ha vivido tantas situaciones malas y buenas, ¿no? Pero siempre tenemos la fuerza para seguir adelante, y la fuerza está en nuestro interior, en nuestro bosque interior. Ahora, cada uno se preguntará, ¿cómo es mi bosque interior? ¿No? No sé cómo es. Ustedes de repente pueden imaginarse un bosque interior, ¿no? Mi bosque interior tiene tantas cosas, o tiene flores, o no tiene, o tiene árboles, o cómo es mi mundo interior, ¿no? Me gustaría que puedan imaginarlo ahorita que están sentaditos ahí, puedan pensar, ¿no? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que me lleva a sentir ese de adentro, ¿no? Sacarlo de adentro es una bonita forma de invitarles a la reflexión, chicos. Y que si alguno de nosotros pasa por circunstancias difíciles, siempre existe una solución a eso, ¿no? Siempre hay personas que estamos alrededor para apoyarles. Y esa es digamos, una breve experiencia, lo que puedo contar del libro, ¿no? Ahora, yo quisiera leer una parte. A ver, chicos, en la primera parte del libro, ¿no?, encontramos el dolor. Justamente lo que les quiero leer se llama romperse, ¿no? Romperse en pedacitos, romperse en fragmentos, romperse y sentir que ya no te puedes completar, que ya no hay que ya no estoy yo, que en realidad son pedazos de mí, ¿no?, en muchos aspectos de nuestra vida. Dice romperse. ¿Y qué tal si todo no es tan sencillo, tan fuerte, tan resistente? ¿Qué tal si se rompe? ¿Sabes estar rota? ¿Sabes estar roto? ¿Tienes idea de cómo se siente? Que deja de ser, rómpete, dice. ¿Qué nos invita esta poesía? Nos dice que romperse no está mal, ¿cierto? Romperse no está mal, romperse está bien. Romperse cuando nosotros nos sentimos mal con nosotros mismos, siempre hay un momento de que te fragmentas, pero es totalmente natural, ¿no? Y no hay que culparnos por esto. Siempre hay que dejar salir lo que tenemos dentro, así como está
la portada, ¿no? La portada es ejemplifica mucho el tema de sacar lo que tenemos dentro, nuestro bosque, ¿no? Bueno, chicos, les invito a poder descubrir ese bosque interior, a poder potenciar sus habilidades, a poder ver qué tengo adentro, escribir, nos puede ser bien escribir lo que tenemos adentro, y aquí cada poema, cada etapa nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, sobre un inicio, un proceso y un final, ¿no? Que todos tenemos y que es sumamente natural pasarlo, ¿no? Muchas gracias y ahora el paso contigo. Gracias Inés, gracias Ricardo. Bien, yo estoy muy emocionada, muy contenta de poder estar el día de hoy con ustedes, muy agradecida con la oportunidad de participar en esta feria. El libro se ha presentado públicamente hace 10 meses. 10 meses y 2 días, para ser exactos. Y no tenía idea, yo no tenía idea de la aventura que se abría cuando uno publica un libro. Me tomó 10 años animarme a escribir el libro. No quiere decir que siempre pase eso, ¿sí? Pero a modo personal, este libro recopila escritos que yo tengo guardados desde hace más de 10 años. Porque en mi labor de psicóloga, de psicoterapeuta, no solamente se trata de servir o de ayudar a las personas o de acompañarlas, sino en mi labor, una de las cosas cruciales que manejamos es que el instrumento que utilizamos somos nosotros mismos. Entonces yo he tenido que hacer mucho trabajo para revisarme a mí misma. Así como cuando nosotros trabajamos con una computadora, llega un momento en que tienes que darle un mantenimiento a tu computadora, limpiarla de los virus, formatearla, renovarla. Es necesario para que tu computadora funcione bien y tú puedas seguir haciendo un buen trabajo. En el caso de los psicólogos, en el caso de las personas que trabajamos con personas, nuestra herramienta de trabajo somos nosotros. Y una manera de cuidar de nosotros es hacer esta especie de mantenimiento. ¿Cómo lo hacemos? Llevando nuestro propio proceso de sanación, de transformación, nuestra propia terapia en este caso. Yo me acerqué a la terapia hace más de 10 años, primero como usuaria y luego hice una formación para poder ser psicoterapeuta. Y cuando era pequeña, cuando era niña, me gustaba leer. No era una asidua lectora, no leía demasiado, pero me gustaban las historias, los cuentos. Cuando fui adolescente, como ustedes, disfrutaba mucho de leer novelas, pero también de leer como pequeñas reflexiones, pequeñas citas, las iba guardando. Y en algún momento yo siempre sentía que sería súper emocionante para mí escribir alguna vez un libro. Y no solo escribirlo, sino que alguien lo leyera, siquiera una persona. Cuando yo hago el proceso de revisión personal, de empezar a sanar como mis heridas, mis cosas acumuladas, etc., retomo ese sueño. Ese sueño vuelve a florecer. Yo siempre he tenido una inclinación hacia el arte y siempre me he sentido como una admiradora del arte, de las ilustraciones, de la música, de los escritos, pero tenía todo un tema en aceptar que yo podría tener alguna parte artística. Podría haber sido como muy crítica conmigo misma al respecto. Y todos estos escritos siempre han estado como en un espacio guardado, muy íntimo, muy mío. Estaban existiendo, pero no veían la luz. Después de hacer el proceso terapéutico, después de sentirme mucho más segura, más confiada, más empoderada, de vivir otros asuntos ya de la vida adulta,
de acompañar muchas personas, de ser testigo de la transformación de muchas personas, de vivir la pandemia. Pasaron muchas cosas en la vida que el 2022, es decir, el año pasado, yo me propongo, como uno de mis proyectos del año, voy a escribir un libro. Y quería aventurarme en todo el proceso que significa escribir un libro. Porque en 2016 yo tengo un libro publicado, pero es una investigación, es un libro mucho más académico, que en algún momento fue una investigación de posgrado que se convirtió en libro. Entonces yo no sentí como la emoción de buscar la editorial, de armar desde la hoja en blanco, nada de eso. El 2022, cuando me atrevo a decirme a mí misma, quiero escribir un libro, quiero invertir en eso, quiero hacerlo, es el momento, empecé también a preguntarme, ¿qué puedo escribir yo? O sea, ¿qué podría compartir yo? Y como les decía, desde hace más de una década yo he tenido escritos guardados, pero esos escritos no solamente han sido como que me siento y escribo, sino que han sido sobre todo descripciones de las vivencias que yo tenía en terapia, de las vivencias que yo tenía atreviéndome a vivir mis emociones, atreviéndome a sentirme mejor, conmoviéndome con la vida, y empezaron a salir escritos que estaban ahí guardados. Empecé a recopilarlos, a encontrarlos, a mirarlos todos juntos, y empecé a darme cuenta que podía clasificarlos. Tenían cierta temática parecida. Es ahí donde nacen como las partes del libro. Cuando hablamos del dolor, de la transformación y de la nueva versión, no quiere decir que un proceso de sanación personal sea lineal. No quiere decir que porque ahora me duelen las cosas y en un mes me siento mejor y en 2 meses soy otra persona, nunca más me va a doler nada. Eso no pasa. La vida es dinámica. Hay crisis naturales que van a llegar. Cuando estamos jóvenes es posible que experimentemos, por ejemplo, la emoción de enamorarnos por primera vez, el dolor de que nos rompan el corazón, la emoción de encontrar nuestra pasión, el dolor de no poder seguir esa pasión. Cuando vamos creciendo, hay otro tipo de crisis que también reaparecen. Y en todas las edades hay algunas crisis naturales que van a llegar, como por ejemplo, la muerte de un ser querido, los accidentes, los cambios. La época, por ejemplo, de la pandemia fue algo que nadie vio venir, que nadie estaba realmente preparado, y todos tuvimos que vivir ese cambio. Nos tocó estar encerrados, nos tocó alejarnos de la gente que queríamos, nos tocó perder personas que queríamos. Entonces, cuando hablamos del dolor, estamos hablando de que hay dolores que son necesarios, que son reales y que nos acompañan. Lamentablemente, muchas veces aprendemos que el dolor no es bueno, entonces huyo del dolor. Se murió mi mejor amigo. Es súpermente natural que eso te duela. Sería raro que no te duela. Y a veces yo no me permito sentir ese dolor. Se murió mi mascota, a quien quería mucho. Me duele y me va a doler. Sería raro que yo diga, no pasa nada, estoy bien. Cuando hacemos eso, no quiere decir que el dolor se eliminó. Muchas veces lo que pasa es que el dolor se acumula para después. Y cuando reaparece algo que nos mueve un poquito, que nos incomoda, ese dolor puede salir como una explosión, es decir, me pongo irritable con todo el mundo, estoy agresivo, o puede salir como una explosión hacia adentro, donde me empiezo a lastimar, donde empiezo a ser cruel conmigo mismo y donde incluso hasta la vida pierde sentido. Me siento conmovida de que el día de hoy el público sean jóvenes adolescentes como ustedes, porque no podemos ser ajenos a la realidad. Actualmente en nuestra localidad, en nuestra comunidad, también estamos siendo testigos, a veces con mayor frecuencia, de chicos que están teniendo
crisis depresivas, que están teniendo crisis ansiosas, que están autolesionándose, que hay intentos de suicidio, y que es importante hablar de eso, es importante hacer algo sobre eso. Entonces, hay dolores que son necesarios, hay dolores que son reales, y es necesario sentirlo, no evadirlos. Cuando no podemos sentirlos o no nos atrevemos a hacerlo, es necesario pedir ayuda. El libro te muestra cómo es que esos dolores que se sienten tan intensos, tan crudos, tan fuertes, a veces nos llevan a crisis, a caos. Me desconozco a mí mismo, y es ahí donde yo busco ayuda profesional. Puedo empezar a hablar con algún adulto importante, de confianza, puedo empezar a acercarme a algún psicólogo, empezar una terapia. El segundo momento tiene que ver con la llamada transformación. ¿Qué quiere decir eso? El dolor sigue presente. Se murió mi mascota, todavía me duele, al mes me duele, a los 2 meses todavía me duele. Pero me relaciono diferente con ese dolor. Ya no impide que yo viva, al contrario, posiblemente me hace más sensible, posiblemente me hace comprender mejor a los demás. En la etapa de la transformación, lo que nos vamos a encontrar es cómo yo me relaciono con el dolor de una manera distinta e incluso puedo aprender de eso, y nos hace madurar. La tercera parte, la denominada la nueva versión, que en realidad es como las nuevas versiones, es una invitación a darnos cuenta quién soy yo después de transitar mi dolor, quién soy yo después de haber aprendido algo de eso, quién soy yo después de superar una ruptura amorosa, quién soy yo después de recordar a mi mascota fallecida y que ya no me duele. Tengo una nueva forma de ser, una forma de ser un poco más amplia. Estoy creciendo, y de alguna manera ese ciclo se va a repetir en algún momento, porque nos vamos a encontrar con algún dolor nuevo. Me va a tener que doler, voy a aprender de eso y voy a ampliarme, y luego otra vez, pero cada vez voy a estar más entrenado. Si yo evito sentir el dolor, afrontarlo, transitarlo, es posible que me pierda la oportunidad de aprender cosas nuevas y que incluso sienta que me estanque. Ahora, en la etapa en la que ustedes se encuentran, es muy probable que las emociones se estén viviendo de una manera muy intensa y que a veces incluso sientan que se desconocen. O sea, yo no era así y ahora me sale esto, eso es raro. Yo antes me llevaba mejor con tales personas y ahora no me caen. Están en ese descubrimiento. Está ocurriendo, está bien, tiene que pasar ahora. Esta poesía la podemos denominar con el uso de la poesía terapéutica. Es una herramienta que se utiliza para trabajar en procesos terapéuticos. A veces es muy difícil hablar con alguien sobre lo que nos duele, pero podemos escribirlo, aunque no lo muestres a nadie. La idea es que eso que está tan caótico adentro empiece a tomar forma cuando sale. Yo recién podía denominar que mis escritos son poesía cuando ya hicimos el libro, cuando Ricardo lo revisó, él fue el revisor del texto. Entonces Ricardo me decía, esto es poesía. Y yo, ¿cómo va a ser poesía? Esos son mis escritos, ¿no? Y hasta ahora yo lo sigo denominando como mis escritos, pero en realidad es poesía de verso libre. Hay algunas que tienen más formas que otras, hay algunas que riman más que otras. Y cuando ustedes exploran un poquito el libro, es posible que se encuentren que en la primera parte, en la parte del dolor, la poesía es como un vómito que ha salido, es como no tiene forma, no tiene rima, solo está ahí, es intensa, porque así, en este caso, en mi caso, vivo el dolor. Puede ser muy intenso, muy crudo, pero ahí salió. En la segunda parte empieza a tomar cierto orden, empieza a tomar cierta forma, porque estoy relacionándome diferente con eso. Y en la tercera parte, tal vez hay escritos con mucho más armonía, más bonitos, que se sienten mejor, porque respondían a cómo también me estaba sintiendo yo en ese momento. Me gustaría compartirles un escrito de cada parte para que veamos un poquito la diferencia que existe. Por ejemplo,
En la primera parte, que se denomina el dolor, les voy a leer un poema que se llama Arde. Arde el sinsentido, arde. Arden las creencias limitantes. Arde la miseria, esa también arde. Arden las ganas, esas arden. Arde el estómago y no lo calmas. Arde el anhelo del comienzo. Arde la injusticia, esa quema. Arde el deseo de refrescarse. Arde ese fuego que luego repara. Arden las ideas, arden. Arde ese vacío que siempre acompaña. Arde el calor adentro y afuera. Arde el sudor, no solo el compartido. Arde el fuego, arde. Arde el espacio en blanco. Arde la frustración, arde. Arde el perder inspiración. Arden los sueños rotos, esos arden. Arde adentro y arde afuera. Arde las ganas no resueltas. Arde la vida adentro, pidiendo ser vivida y tú poniendo excusas. Arde para recordarnos que estamos vivos. Arde, arde, arde. Y si arde, quema y regenera. Estamos en la primera parte. Ardía algo. Sale así, como un fuego. Vamos a la segunda parte. Cuando hablamos de la segunda parte, de la transformación, que es el proceso en sí mismo. El escrito se llama Viaje. Todo viaje tiene fases, y este viaje está cambiando. Siento que transito el puente, que me lleva a mis profundidades, a la genuina entrega por el otro. Se despierta un impulso, un deseo de apoyar, por estar para el otro. Mi viaje está cambiando, yo con él. Cambia, todo cambia. Y yo sigo atenta, dando aguante, estando presente, aceptando lo que trae. A veces duele, muchas otras cansan. A veces jala, mucha más pesa. Y sigo acá, esperando atenta, encontrar el mensaje, sacando provecho. Cambia, todo cambia. Y a veces soy espectadora, pero mucho más soy protagonista de mi historia, que ya no es fantasía. En este escrito nos damos cuenta que todavía hay cosas que están cambiando, pero hay una intención de encontrar el mensaje, hay una intención de encontrar el sentido. Vamos a la tercera y última parte, que se denomina la nueva versión. Este escrito, este poema, se llama La vida en armonía. La vida tiene tantas formas de mostrar su armonía. Hoy agradezco estar despierta para notarlo. Me arrulla el sonido de la lluvia y la declaración de un hombre sobre su amor a Dios y el amor en vida, cantando sobre la grandeza que el amor le hace sentir. Hoy estoy escribiendo nuevas páginas, nuevas historias en vida, deseando profundamente entregarlas a mi hijo alguna vez. Hoy, mi esperanza del futuro me hace conectarme profunda y sutilmente con mi presente. Hoy reconozco un ritmo diferente, aprecio la pausa y la confianza, el temple y la calma, el entusiasmo y la sonrisa. El ritmo lento y agradecido hoy me acompaña. Me siento enfocada y conectada con un lazo invisible que me hace confiar en que mi fe puede abrazar a mi amado y sostenerlo en la distancia. Hoy me siento adulta y satisfecha. Hoy estoy bien. Y es curioso, porque cuando hablamos de la vida en armonía, al menos en este escrito, hace una referencia a la vida cotidiana. A veces estamos pretendiendo llegar a algún sitio para sentirme bien, acabar un proceso para sentirme bien, lograr algo para sentirme bien. Y la vida no es el lugar a donde vamos a ir, la vida es el lugar que estamos viviendo ahora, ahorita, lo que te rodea, todos los días. No tengo que esperar a probar para aprender, tengo que ir aprendiendo en el camino. No tengo que esperar conseguir un sueño para que la felicidad llegue. La idea es empezar a disfrutar de ese camino y de ese viaje.
Y el estar aquí el día de hoy para mí es no solo concretar un sueño, es también permitirme compartir eso que me ha estado pasando, eso que de repente en mi poca experiencia he estado aprendiendo, y tener la ilusión de que alguien resuene con eso y lo invite a hacer lo mismo, lo invite a revisar su propio camino, a revisar su propio proceso. Como les decía al inicio, el libro se ha presentado hace 10 meses y desde esa época hasta ahora ha ido teniendo cierta acogida. Algunas personas se han animado a compartirme qué les ha generado el libro, qué ha sido para ellos, y hoy quiero compartir también con ustedes un poquito el impacto que ha tenido con los lectores. Una primera persona me dice: estoy empezando a leer el libro y estoy llorando porque por algún motivo todo me resuena. Una siguiente persona: acabo de terminar el libro, qué fascinante, me encantó, sobre todo porque me sentí en un carrusel, en un espejo, en un viaje. Otra persona: aún no he terminado el libro, pero desde el principio en algunos textos me he sentido totalmente identificada con lo leído y visualizaba a mi niña diciéndome eso fue lo que sentíamos, realmente es un viaje. Y finalmente una persona más: tu libro me hace llorar, me identifico con tus escritos, me emociona y me da cosas que lo mismo que tú sentías lo siento yo. Gracias por ese libro. Este libro es una invitación para la lectura para cualquier persona, no solamente para los psicólogos, estudiantes de psicología o los que trabajan en salud mental, sino para todos, de adolescentes en adelante. Es una invitación para que conectemos con nosotros mismos y a partir de ahí podamos tener una mejor versión de nosotros. Les agradezco mucho su atención y estamos abiertos a cualquier pregunta o comentario. Gracias.